El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. La tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la parábola. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la parábola, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos a Jesús nuevamente. Dice que está junto al lago y hay muchedumbre. A Jesús siempre lo sigue una gran muchedumbre. Como Jesús no podía hablarles desde la arena, pues pidió una barca para poder enseñarles. Y les habló acerca de esta parábola, la parábola de la semilla, que representa la palabra de Dios. Jesús nos va a mostrar 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas. Jesús lo que más desea es que su palabra no regrese a él vacía. Puedes imaginarte que su palabra, como en la Santísima Virgen María, pudiese obrar y actuar. ¿Qué clase de hombres y mujeres seríamos? Si la palabra fuese la que nos gobernase, si nuestro alimento fuera la palabra de Dios,
si la palabra de Dios estuviese en el corazón y en la boca, ¿qué generación seríamos? ¿Qué descendencia dejaríamos? Una descendencia poderosa, gloriosa. Si tú y yo estuviésemos enraizados en la palabra de Dios, como dice el Salmo número 1, seríamos como los árboles plantados junto a las corrientes de agua, que tienen sus raíces hundidas en el agua, que nunca se amustia, que nunca se marchita el follaje, que siempre da fruto y todo lo que hace le sale bien. Por eso Jesús dice que ojalá que tengamos oídos para oír, ojos para ver. Dice, por más que oigan no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Entonces podremos entender la veracidad y el poder de la palabra de Dios. Mientras no haya esta conversión y pidamos perdón a Dios, la palabra no podrá penetrar. No podrá penetrar en nuestras entrañas, no podrá obrar. Cuando la palabra penetra, obra, actúa, se manifiesta gloriosamente y poderosamente. Tenemos, hermanos, el primer terreno, los granos de la vereda. Son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. El corazón no está abierto. El corazón no está dispuesto, no hay disposición del corazón de las personas, solamente oyen y se retiran y se apartan. El demonio se lleva aquello que Dios hubiese querido sembrar en el interior y en el corazón. La gente es indiferente, la gente es apática, la gente está más interesada en personas, en cosas, en dinero, en lo terrenal, en lo que no trasciende, en lo corruptible, en las pasiones. Y la palabra de Dios no logra penetrar. La persona habrá que experimentar algún quebranto fuerte. Como el hijo pródigo que se fue con toda la herencia a un país lejano y que lo malgastó todo viviendo una vida disoluta. Y cuando vino una gran escasez, una hambruna, se alquiló para trabajar cuidando cerdos y ni siquiera esa comida le daban. Entonces fue cuando se puso a pensar. A veces tenemos que llegar a vivir situaciones drásticas, duras, y no es que Dios las quiera, sino que son la consecuencia de nuestros pecados, son la consecuencia de nuestra rebeldía de dejar a Dios. Tenemos que tocar suelo para poder pensar y para que la palabra de Dios pueda de alguna forma tocar nuestro corazón. Que no tengamos que llegar a esas situaciones. Dios nos las quiere. Pero si son necesarias, pues qué bueno que vengan, para que así no nos condenemos, para que así nos arrepintamos, nos convirtamos y Dios nos pueda salvar. En un corazón cerrado Dios no puede obrar. Dios no puede actuar. Dios no va a violar ni a violentar a nadie. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios te ha dado libertad. Y si tú escoges rechazarlo, Dios te respeta, te esperará. Ojalá y abramos el corazón y oremos, porque muchas de las veces puede ser que haya en el interior un deseo de convertirse, de volverse a Dios, pero estamos bien endurecidos, estamos bien bloqueados. Ese pequeño sentimiento, deseo, de alguna forma es movido por la gracia de Dios, que Dios se está moviendo allá en lo profundo y que debemos de colaborar y cooperar para que esa dureza se rompa, se resquebraje y podamos venir a la luz de Dios. Tenemos la segunda clase de personas o el segundo terreno, el segundo corazón. Dice, los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes
y en cuanto surge un problema o una contrariedad, por causa de la palabra se dan por vencidos. No hay raíces, no tienen fundamento. Por eso es que es importante que una persona que va iniciando, pues lea la palabra de Dios, se alimente de la palabra de Dios, ore para que eche raíces profundas. Sabemos que un árbol, una planta que tiene raíces profundas, pues será más fácilmente que adquiera los nutrientes necesarios para poder crecer, para poder desarrollarse y dar fruto. Igual nosotros, hermanos, vivimos en el mundo tan lleno de tantas ideas, filosofías, que muchas veces nos ahogan y nos hacen sentir ridículos, nos hacen sentir que estamos anticuados, que estamos retrasados. Hemos de enraizarnos en Dios, hermano. Hemos de ir creciendo, hemos de irnos formando, hemos de irnos madurando a través de retiros, a través de algún curso, a través de predicación diaria, a través de este evangelio. Tu fe tiene que ser iluminada, tu fe tiene que ser educada, tienes que ir creciendo y madurando. Hay veces que no hay ganas, pero ya no debemos de ser de ganas, de convicción. Sabemos que tenemos que educarnos, que formarnos. Tenemos que ir creciendo y madurando. No podemos vivir sin escuchar el evangelio de cada día. No podemos vivir sin orar. Si tú vives una vida disipada y no pones atención a la palabra de Dios, al evangelio, a la oración, pues ni creas que vas a ser un cristiano maduro y crecido. Ni creas que vas a soportar las dificultades, las circunstancias adversas. No vas a poder enfrentarlas, te vas a ver derribado. Te vas a ver desanimado. En cambio, cuando tu corazón está enraizado en la palabra de Dios, tendrás problemas, golpearán contra ti y no derrumbarán tu casa, no derrumbarán tu vida. Te podrás mantener en pie porque sabes que Dios está en ti, que Dios te sustenta, que Dios te alimenta, que Dios te provee. Hay que estar prevenidos, hermanos. En estos momentos, tiempos, cuántas muertes no hay, cuántas enfermedades, falta de trabajo y tantas cosas. ¿Cómo enfrentar todo eso si no estoy enraizado? Cualquier viento me va a arrancar, cualquier viento me va a destruir. Que no pase eso. Aliméntate del evangelio, aliméntate de los jericós, de las novenas, de las oraciones, de la alabanza. ¿Cuánto dinero no hemos gastado en borracheras, en bailes, en ropa, en tantas cosas? Ahora alimentémonos de Dios. Si necesitas comprar un libro para alimentarte, cómpralo. ¿Cuánto dinero no desperdiciaste en otras cosas y para las cosas de Dios no quieres comprar ni un libro, ni una Biblia, o música, algo que te alimente, que te nutra? No escatimes en eso, hermano. Es para tu vida. Aliméntate, nútrete. Después tenemos la tercera clase de personas, de terreno, de corazón. Dice, los que reciben la semilla. Esta fue entre espinas, ¿verdad? Entonces me salté el terreno pedregoso. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que las invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Hermanos, vivimos en este mundo y tenemos que luchar. El mundo a través del demonio nos está invitando a corrompernos, a perdernos. El mundo quiere que lo amemos. El mundo quiere nuestra amistad. El mundo quiere, pues, que nos unamos a él, que nos corrompamos, que nos perdamos. Están los ídolos del poder, del placer de tener, que constantemente nos están asediando, nos están queriendo seducir. Tenemos amigos y personas que hacen alarde de sus riquezas, que hacen alarde de sus placeres, de sus viajes y de muchas cosas. Qué bueno que lo tengan, que se diviertan. Pero nosotros, hermanos, no hemos de dejar
que estas cosas nos roben el corazón, enamoren nuestro corazón, que no apasionen nuestro corazón. Hemos de guardarnos, porque nos espera algo muchísimo mejor que lo terrenal, que lo carnal, que lo mundano. Tal vez no sean cosas malas, pero si les damos el corazón, nos pueden apartar de Dios, nos pueden alejar de Dios. Dios quiere que tengamos sí lo necesario, pero nunca que dependamos, nunca que idolatremos las riquezas, nunca que idolatremos el placer y las cosas terrenales y mundanas. Que Dios nunca tenga que competir con esos ídolos, porque nos acarrearíamos la ira de Dios, el enojo de Dios, y correríamos un peligro irnos tras lo material, lo terrenal, tras los placeres de este mundo. Y es lo que pasa con mucha gente que conoce a Dios, pero el demonio a través de los lujos, a través de las riquezas, de los placeres y de muchas cosas, mucha gente termina dejando a Dios. Pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra de Dios y la hacen estéril. Llegan a hacerla estéril y vana, la bloquean, la obstaculizan. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la aceptan y dan una cosecha. Es aquellos que tienen el corazón dispuestos. Es ahí donde Dios puede obrar. En el corazón dispuesto, en el corazón que acoge la palabra de Dios, que colabora con Dios, que trabaja con Dios. Dios ahí podrá obrar. Dice, unos darán 30, otros 60 y otros del 100 por uno. ¿Tú de qué terreno serás? ¿Estarás dando el 30, hermano? ¿Estarás dando el 60? ¿Estarás dando el 100? Ojalá que demos el 100 todos. Hemos de colaborar y trabajar para llevarle a Dios un fruto abundante, mucho. Que el día que muramos llevemos mucho fruto en nuestras manos, muchas obras de gracia, muchas obras que hayamos obtenido en la colaboración con Dios. Y esto dará gloria a Dios. Imagínate llegar a la presencia de Dios con las manos vacías. Una persona perezosa, floja, indiferente. No. Dice el dicho, imposible conocer a Dios sino amarlo y no servirlo. Esta vida es para servir a Dios. Que no se te haga más tarde, hermano. Colabora, comparte el evangelio, comparte esta página o colabora como el Espíritu Santo te inspire, pero haz algo por amor a Dios y por amor a las almas. Oramos a Dios, hermanos, para que a todos Dios nos haga una tierra buena, que seamos humildes, que seamos sencillos, que dejemos a la palabra de Dios obrar y actuar. A veces encontramos a gente que a veces de la misma iglesia, llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de altivez, que no se les puede decir nada, que no se les puede corregir nada porque ya son santos, ya son santas. Santa Teresa decía, qué difícil es corregir a los santos, o sea, a los que se creen muy santos. Si tú ya no eres capaz de recibir una corrección, hermano, ponte a pensar. ¿Qué clase de santidad tienes? ¿Qué clase de discípulo eres? Un discípulo de Jesús siempre está dispuesto a la corrección porque necesita crecer, reconoce que necesita madurar, que necesita ir mucho más allá. Déjate corregir. Haz a un lado el orgullo, la soberbia, la altivez y el creer que ya estás hecho. No. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos quitar la dureza del primer terreno, necesitamos quitar las espinas, las piedras y las espinas de nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda irrumpir con toda su fuerza. Dios nunca va a forzar al soberbio lo detesta,
dice que no lo soporta en su presencia. El soberbio, el orgulloso, el creído, el que ya se cree muy avanzado. En una vez me encontré con una persona que era del grupo de las avanzadas, imagínate. Ya no iban a tales o cuales actividades porque según ellas habían encontrado otro medio y ellas se hacían nombrar del grupo de las avanzadas. Que no te pase eso, hermana. Que no te gane la soberbia, que no creas que eres del grupo de las avanzadas. El que está avanzado ni siquiera hace alarde de que esté avanzado. El santo siempre está reconociendo la necesidad de Dios, la gracia de Dios, y siempre acoge la corrección sabiendo que viene de Dios y que le va a ayudar a crecer y a madurar y a ser mejor. Que Dios nos haga hacer una tierra fértil. Una tierra, ¿verdad?, que esté llena de humildad, llena de humus, para que la palabra pueda penetrar y pueda producir un grande fruto. Si tú no estás produciendo frutos, pues tal vez quiera decir que esa tierra a lo mejor está endurecida como un camino, a lo mejor está llena de espinas, a lo mejor está llena de piedras. Cada uno reflexione, ¿estoy dando fruto? ¿Realmente estoy dando fruto? ¿Mi vida está llevando fruto a Dios? Si no, pues, como dice aquí, debemos de convertirnos y de arrepentirnos y de pedir perdón para que entonces podamos ver, podamos oír y podamos entender de otra manera. No entenderemos, no miraremos, sí, ni oiremos nada. Quedaremos en la calle. Que Dios, hermanos, nos conceda ser una buena tierra para que demos un fruto y un fruto abundante. De 30, de 60, pero ojalá que sea del 100. Dios te bendiga abundantemente, hermano. Comparte este evangelio y te recuerdo que el día de mañana comenzamos nuevamente este Jericó cerrando las puertas al ocultismo. Ojalá que invites a muchas más personas. Y seguimos con el ayuno, quienes ya llevamos 27 días, quienes hicieron ya el ayuno de 7 días y van a seguir mañana, pues sigan adelante. Dios les bendiga. Continuamos con nuestra celebración.